Chupol para que empiece a narrar el contenido de nuestro cuadro. Buenas tardes, licenciado. Nuevamente, somos del grupo 9 y vamos a proceder a hacer el análisis correspondiente referente a fallo de Corte de Constitucionalidad. En este caso, pues, es el expediente 1669-2016 y en este caso también en concreto en el procedimiento común penal, que es el cuadro que me va a tocar desarrollar, no se indicó el número, no se indica el número de expediente en el fallo del procedimiento común. Ahora bien, vamos a proceder directamente con el órgano jurisdiccional que nos indica que fue el juzgado de primera instancia penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente de Huehuetenango. El Ministerio Público en el procedimiento común se constituyó por medio de la Fiscalía contra Delitos Electorales. Es importante recalcar que en el fallo no hace mención del lugar de su sede, no hace mención del fiscal a cargo del caso. También en cuanto a agraviado o creyente adhesivo no se constituyó y de la misma manera tampoco se constituyó abogado director. Ahora, referente al sindicado, el sindicado en el procedimiento común penal fue el señor Idelmo Hermilo Galvez de León y como defensor, la defensa estuvo a cargo del defensor privado Inmer Adolfo León Pérez. Ahora vamos con lo siguiente. El auto de procesamiento o apertura fue el 8 de septiembre de 2015. Juez de primera instancia penal de Huehuetenango dictó auto de procesamiento contra Idelmo Hermilo Galvez de León por el delito de coacción contra la libertad política, regulado en el artículo 216 del Código Penal guatemalteco. De la misma manera se hace referencia en este cuadro 1.1 sobre el auto de medidas de coerción con fecha 8 de septiembre de 2015, en donde se dictó auto de prisión preventiva contra el ahora postulante Idelmo Hermilio Galvez de León por existir peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Y también vamos a hacer énfasis en esta parte del resumen de la conducta humana delictiva. En el fallo no indica o no especifica en tiempo, modo, lugar, únicamente da una breve descripción, la cual pues se va a mencionar en este momento. Coacción contra la libertad política por haber obstaculizado con violencia y amenazas la realización de un mitin político a desarrollarse en Estadio Municipal de San Andrés Cuilco, Huehuetenango, en el cual participaría la candidata presidencial Sandra Torres Casanova. La etapa en la que se dictó la resolución fue en la etapa intermedia y la resolución en sí nos indica lo siguiente, que el 8 de diciembre de 2015, por el cual el juez de primera instancia de Huehuetenango declaró sin lugar la revisión de la medida de coerción requerida por el abogado defensor dentro del proceso penal en contra de su patrocinado. El juzgador impugnado en ese caso consideró que no procedía a revocar la medida de coerción, ya que no habían variado las circunstancias que la propiciaron, por lo tanto el sindicado Idelmo Hermilio Galvez de León continúa en prisión preventiva. Ahora voy a dejar en el uso de la palabra al compañero para que nos hable sobre lo que es el recuadro 1.2 referente al recurso de apelación. Buenas tardes, licenciado. Nuevamente me presento. Soy Benigno Javier Ramírez Escalera y a mí me ha tocado el recuadro del recurso de apelación. Es importante mencionar y es importante que yo recalque que vamos a empezar desde el resumen de la fundamentación de la resolución, porque aquí indica por qué nosotros colocamos que no hubo recurrente, no hubo resolución impugnada y no hubo órgano jurisdiccional que resolvió. Empezamos. El resumen de la fundamentación de la resolución. El sindicado Idelmo Hermilio Galvez de León apeló el auto de prisión preventiva dictado en la audiencia de primera declaración, pero el motivo del amparo presentado por la defensa es por la negación a la revisión de las medidas de coerción. Por lo tanto, al ser dicha acción inapelable, según los criterios de la Corte de Constitucionalidad en esa época, en el presente apartado se coloca que no existió recurso de apelación. ¿Por qué? Porque la Corte de Constitucionalidad indica que es inapelable el recurso de apelación. El recurso de apelación es inapelable el recurso de la revisión de las medidas de coerción. Por lo tanto, no hubo recurrente, no hubo resolución impugnada, no hubo resumen de los argumentos y petición y no hubo órgano jurisdiccional que resolvió. Ahora, la resolución. Al ser un recurso inapelable, se mantuvo en la misma situación el sindicado Idelmo Hermilio Galvez de León, consistente en prisión preventiva por peligro a la obstaculización de la verdad. Ahora dejo en el uso de la palabra a la compañera Silvia Janet Chocturcios para que nos indique el recuadro del amparo, el recuadro 2.1. Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Silvia Janet Chocturcios y continuando con el análisis del fallo. En cuanto al amparo en primera instancia, número 2175-2016, el Tribunal de Amparo de Primer Grado, Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Huehuetenango, constituida en Tribunal Constitucional de Amparo, posteriormente remitido a la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, no aparecen las razones del traslado del fallo. La fecha
de interposición del amparo, 17 de diciembre del 2015. Producción del acto reclamado. El 8 de septiembre del 2015, juez de primera instancia penal de Huehuetenango dictó auto de procesamiento y de prisión preventiva contra el ahora amparista Idelmo Hermilio Gálvez de León por el delito de coacción contra la libertad política. Contra esa decisión interpuso recurso de apelación, el cual fue declarada sin lugar. Posteriormente, el sindicado y ahora amparista Idelmo Hermilio Gálvez de León, junto con su abogado defensor, plantearon revisión de medidas coerción, las cuales fueron denegadas, y esto, por lo tanto, dio origen a la apelación de parte de la defensa del señor Idelmo Hermilio Gálvez de León. En el acto reclamado, indicando como acto reclamado la resolución del 8 de diciembre del 2015, en el cual el juez de primera instancia penal de Huehuetenango, autoridad cuestionada, declaró sin lugar la revisión de medida de coerción requerida por el ahora amparista dentro del proceso penal instruido en su contra por el delito de coacción contra la libertad política. Amparista o postulante, Idelmo Hermilio Gálvez de León, sindicado o amparista en el proceso penal. Resumen de los argumentos y petición del amparista. Postulante estima vulnerados los derechos anunciados, puesto que en el delito de coacción contra la libertad política, según lo dispuso el legislador, le fue asignada una punibilidad mínima en atención al principio de lesividad, en virtud que en una infracción que no ocasiona un daño grave a la sociedad y por lo cual debió ser beneficiado con una medida sustitutiva a la prisión. Autoridad impugnada o reclamada, el juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Huehuetenango. Resumen del informe circunstanciado emitido por la autoridad impugnada. Autoridad cuestionada realizó un relato cronológico de los hechos en el progreso, indicando que contra el amparista se dictó auto de prisión preventiva por un delito ya indicado. Inconforme con esa decisión, el sindicado interpuso recurso de apelación, impugnación que fue declarada sin lugar, recibiendo ejecutoria el 21 de octubre del 2015 y el 8 de diciembre de ese mismo año se efectuó audiencia de etapa intermedia en el cual se dictó auto de apertura a juicio. En esa oportunidad, el procesado solicitó revisión de la medida de coerción, petición que fue declarada sin lugar. Parte contraria al amparista, el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra Delitos Electorales. Resumen de los argumentos y petición de las partes contrarias al amparista no figura en el fallo. Terceros interesados, Ministerio Público por medio de la Fiscalía contra Delitos Electorales. Resumen de los argumentos y petición de terceros interesados no figura en el fallo. Lugar y fecha de la sentencia del primer grado, la Sala Séptima de Corte de Apelaciones del Ramo Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, constituida en el Tribunal de Amparo. Resumen de los fundamentos de la sentencia del primer grado. Resulta notoriamente improcedente, evidenciándose en el presente acción de amparo, que en la audiencia de la fecha de 8 de diciembre de 2015, al resolver la medida de coacción planteada por el abogado defensor, el juez impugnado le da dicha solicitud al trámite que le da conformidad con el debido proceso, corresponde y resuelve conforme a derecho, siendo dictada de conformidad con el debido proceso, corresponde y resuelve conforme a derecho, siendo dictada la referida resolución, toda vez que dicho juzgador consideró que no procedía a revocar la medida de coerción, ya que no ha variado las circunstancias que propiciaron, ya que uno de los requisitos para procedencia del amparo es el agravio personal o directo. Y tal como se escucha en el audio, el juez al resolver lo hace con motivaciones fácticas y jurídicas de acuerdo a lo que en derecho corresponde. Parte resolutiva, sin lugar la acción constitucional de amparo planteada por Idelmo Hermilio Gálvez de León en contra del juez de primera instancia de Huehuetenango. Por consecuencia, se deniega la protección constitucional solicitada y se le condena al reembolso de las costas procesales al postulante del amparo, y se le impone al abogado, director y procurador de la persona postulante la multa de 1.000 quetzales. Efecto concreto del fallo en el acto reclamado y el caso concreto, como consecuencia del que la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones declaró sin lugar el amparo en primera instancia, la negación de la revisión de la prisión preventiva se mantuvo y por lo tanto la Sala convalidó la prisión preventiva del sindicado. Le dejo el uso de la palabra a la siguiente compañera. Buen día, tomando explicación, daré sobre el recurso de apelación de amparo en segunda instancia, el cual el número de expediente no indica en el fallo. Iniciando con el recurrente o apelante, el señor Idelmo Hermilio Gálvez de León, que es el amparista, sindicado en el presente proceso penal. Como resumen de los argumentos y petición del apelante, reiteró los argumentos vertidos en el escrito inicial y en el de apelación, agregando que el Tribunal de Amparo de primer grado omitió hacer un análisis en relación a los agravios planteados, concluyendo exclusivamente que la decisión señalada como acto reclamado se encuentra dictada dentro de las facultades del juzgador, por lo cual se estima el fallo carece de motivación suficiente para denegar el amparo. Esto solicitó que se declare con lugar el recurso de apelación instado, se revoque la decisión asumida por el ACUO y como consecuencia se otorga la protección solicitada. Como parte contraria al apelante se encuentra el Ministerio Público por medio de la Fiscalía de Asuntos
constitucionales. El resumen de los argumentos y petición de la parte contraria al apelante manifestó que comparte el criterio sustentando en la sentencia apelada en cuanto denegó el amparo solicitado, en virtud que estima que la autoridad cuestionada, al declarar sin lugar la revisión de la medida de coerción, efectuó el análisis correspondiente, indicando las razones por las cuales, según su criterio lógico-valorativo, era inviable la pretensión de poder modificar la medida decretada. En tanto, no habían variado las circunstancias primitivas que la originaron, de conformidad con lo regulado en el artículo 277 del Código Procesal Penal guatemalteco, y persistía la posibilidad de que obstaculizara la investigación. Asimismo, solicitó se declare sin lugar el recurso de apelación y se confirma el fallo venido en grado. Como tercero interesado, no hubo intervención. Resumen de los argumentos y petición de tercero interesado, no hubo intervención de tercero interesado. Como lugar y fecha de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 31 de agosto de 2016, se encuentra el resumen de la fundamentación propia de la Corte en el fallo. Considerando uno, se incumple con el presupuesto de definitividad establecido en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad cuando se acude en amparo contra una resolución que es emitida en la etapa del debate. Considerando dos, inciso A, contra el ahora amparista se sigue el proceso penal por el delito de coacción contra la libertad política. El 8 de septiembre de 2015 se dictó auto de prisión preventiva contra el postulante por existir peligro de obstaculización a la averiguación de la verdad. Asimismo, de fecha 8 de diciembre de ese mismo año, en la audiencia de etapa intermedia, el abogado defensor del postulante solicitó la revisión de la medida de coerción. Asimismo, la autoridad cuestionada en la resolución que constituye el acto reclamado declaró sin lugar la revisión a la medida de coerción. Considerando tres, esta Corte, en sentencia de fecha 31 de agosto del año 2016, dictó en el expediente 2175-2016, estableció que se reiteró la necesidad de poder fortalecer mecanismos que hicieran prevalecer los principios aludidos, promoviendo que el procedimiento penal sea transparente, breve, concreto y desprovisto de formalismos innecesarios. Asimismo, el amparo debe denegarse y, habiendo concluido en ello el tribunal acuo, procede a declarar sin lugar el recurso de apelación y confirmar la sentencia de primer grado, pero aquí por las razones aquí consideradas. Como doctrina legal de la Corte sentada en el fallo, se incumple con el presupuesto de definitividad que se establece en el artículo 19 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad cuando se acude en amparo contra una resolución que es emitida en la etapa del debate. Es decir, cualquiera de sus dos fases, ya sea preparación para el debate o de juicio propiamente, sin plantear previamente la reposición que dispone el artículo 403 del Código Procesal Penal. Como parte resolutiva del fallo de la Corte, al existir un análisis de segundo grado por la misma Sala Séptima de la Corte de Apelaciones que confirma el fallo de esta prisión preventiva, mientras no varíe eso, la judicatura tiene que hacer el respeto al debido proceso y mantener en la misma condición en la que ahorita usted se mantiene, señor procesado. En ese orden de ideas, entonces, la judicatura advierte que en ese peligro de obstrucción a la averiguación de la verdad, razonado ya con fecha 8 de septiembre del año 2015, sigue incólume, no ha variado, no se ha modificado, más allá de los argumentos, más allá de la etapa procesal ya mencionada. Debo declarar que en base al artículo 277 del Código Procesal Penal, sin lugar la revisión de medida de coerción, por lo tanto se declara sin lugar el recurso de apelación, interpuesto por el señor Idelmo Hermilo Gálvez León, postulante, y como consecuencia confirma la sentencia venida en grado, por lo tanto se declara sin lugar el recurso de apelación. Por último, el resumen del efecto concreto del fallo de la Corte sobre el acto reclamado y el caso concreto. Como consecuencia, la Corte de Constitucionalidad declara sin lugar la apelación de amparo interpuesta por el señor Idelmo Hermilio Gálvez de León, dándole la razón a la Sala Séptima de la Corte de Apelaciones y al juez de primera instancia del Departamento de Huehuetenango. Y como consecuencia, confirma la sentencia venida en grado. Por lo tanto, el señor Idelmo Hermilio Gálvez de León mantiene su situación de permanecer en prisión preventiva. Le cedo la palabra a mi compañero. Para concluir, tenemos la breve opinión general del grupo respecto a las resoluciones emitidas. Concerniente a las resoluciones emitidas por la Corte de Constitucionalidad y las instancias de grado, como opinión grupal se está de acuerdo al criterio establecido, ya que según el artículo 403 del Código Procesal Penal guatemalteco, son cuestionables por vía del recurso de reposición las resoluciones emitidas durante el trámite de juicio, es decir, aquella que comprende tanto la preparatoria del debate que tramita ante el juez controlador, como la del debate propiamente, que se realiza ante el tribunal de sentencia o juez de sentencia unipersonal. Esto quiere decir que al estar previsto en la ley adjetiva penal, un medio de impugnación para hacer valor contra las resoluciones dictadas en la fase del juicio, es decir, aquella que comprende la preparatoria del debate como la del debate propiamente, que se realiza ante el tribunal de sentencia o juez de sentencia unipersonal. Resulta indispensable el agotamiento de dicho medio de impugnación para cumplir con el presupuesto de definitividad que regula el artículo 19 de la Ley de Amparo. El amparo debe denegarse y, habiendo concluido en ello el tribunal acuo, procede a declarar sin lugar el recurso de apelación y conformar la sentencia venida en grado, pero por las razones aquí consideradas. Sí se llevó el proceso correspondiente de ley y se resolvió de manera apegada a la sana crítica razonada. Eso fue todo nuestra intervención, licenciado. Muy amable. Feliz tarde.